Bienvenidos una vez más, mis amados hermanos, con ustedes el hermano Antonio Reyes, compartiendo con ustedes algunos pensamientos de la palabra del Señor. Me gustaría que si usted ve este video, que por favor le dé like o lo comparta o que nos mande sus comentarios, de tal manera que podamos formar una comunidad de hermanos conectados a través de estos videos. La intención es crecer juntos con la palabra del Señor. Vamos a leer en San Juan capítulo 2, el versículo 3 y el verso 4, donde dice: y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Vamos a detenernos allí por un momento y vamos a hablar de este detalle. Qué interesante es comenzar con la frescura de la palabra del Señor y poder ver inmediatamente cómo el Espíritu le hace ver algunas cosas a uno. Y una de ellas es que cuando tú tienes una respuesta, cuando tú tienes algo que dar, la gente va a venir a buscarte. Aquí encontramos una boda. Están en medio de la fiesta y se encuentran con una inconveniencia, con una necesidad. No es en realidad una crisis, pero se acaba el vino. Se acaba el vino. Algunas veces cuando hemos meditado en esto, sabemos de que el vino representa el gozo del Señor, que representa la llenura del Espíritu y muchas cosas, ¿verdad? Pero detengámonos a que hay una necesidad. Y que en esa necesidad María sabe de que hay alguien allí en esa fiesta que tiene la respuesta, que tiene la solución al problema. Qué importante es ver esto, porque muchas iglesias se quejan de que no crecen, que no son iglesias donde no hay gozo, no hay vida. Cada día las ovejas van desapareciendo y muchas veces utilizamos aquellos, ¿cómo decirle? Aquellos comentarios, ¿verdad? Donde nos excusamos y decimos: es que Dios no quiere cantidad, Dios lo que quiere es calidad. Y en realidad, pues, se oye muy bonito, ¿verdad? Como a manera de excusa. Pero cuando miramos la Escritura vemos de que a Jesús no lo buscaban unos poquitos, sino que eran multitudes las que lo seguían. Vemos de que cuando se habla de los salvos en el libro de Apocalipsis, dice que hay un número que no se podía ni contar. Entonces, ¿qué pasa con estas situaciones, verdad? Donde muchas veces nosotros nos excusamos. María ¿se acerca a Jesús? No, porque lo quiere mandar, es su hijo, claro que sí, pero ella también entiende de que ahora ya es un hombre. No lo está mandando, ella sabe de que él tiene la respuesta. Qué importante es de que nosotros seamos la solución a los problemas, a las necesidades que enfrenta esta sociedad, que nosotros los cristianos o los pastores, ¿verdad?, o los líderes, seamos respuesta a la necesidad o a las inconveniencias y aún, ¿por qué no decirlo?, aún en las crisis, ¿verdad? En medio de este mundo que está realmente en problemas y que nos puedan buscar. Eso no es una ofensa, al contrario, es una bendición. La Biblia, por ejemplo, dice de Juan el Bautista de que estaba en medio del desierto, ni siquiera era un hombre que se vestía como el resto de la gente. Dice la Biblia que vestía muy diferente, que se vestía con piel de cuero, con pieles de animales se vestía, que comía de una manera muy rara, ¿verdad? No era igual a las demás personas que se había prácticamente criado en el desierto. Y dice la Biblia de que las ciudades salían a él para escucharle predicar y para ser bautizados por él, dice, y venían hasta confesando sus pecados. Entonces, sería bueno meditar por qué es que la gente no nos sigue, por qué es que las iglesias
en vez de llenarse se vacían. ¿No será de que en vez de tener una respuesta al problema, nosotros somos el problema? Eso es lo primero, ¿verdad?, que habría que ver. En segundo lugar, me llama la atención, creo que empecé un poquito fuerte, ¿verdad? Pero bueno, es la palabra del Señor y yo quiero compartirla con usted. Pero luego me llama la atención la respuesta de Jesús, cuando le dice en el verso 4, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Eso es interesante. Porque cuando el Señor dice, aún no ha venido mi hora, quiere decir de que hay una hora para cada cosa. En el mundo uno dice, para todo hay tiempo, pero no es cierto. La Biblia dice, todo tiene su tiempo. ¿Por qué? Porque Dios todo lo tiene planificado. Jesús mismo, yo creo que Él conocía su agenda. Él sabía cuando tenía, bueno, me imagino que Él sabía y dijo, a los 12 años yo me voy a aparecer en el templo, voy a ir y voy a compartir, pero de allí voy a comenzar mi ministerio a los 30 años. Él tenía una agenda para todo. Por eso es que aún cuando Lázaro muere, Jesucristo no sale corriendo, al contrario, dice que se quedó 2 días más en el lugar cuando le avisaron que Lázaro estaba enfermo. ¿Por qué? Porque Él tiene su tiempo, Él tiene su agenda. Y eso es bien importante porque este capítulo 2 nos habla del primer milagro que Jesús hizo y que lo hizo en Caná de Galilea. Pero para que Él hiciera este milagro, antes de comenzar su ministerio, levantando muertos y haciendo tantas cosas tremendas, Él tiene que ir a Galilea. Tiene que ir a Caná de Galilea y hacer este milagro. Pero esperó 18 años. Qué importante es conocer el tiempo, entender el poder del tiempo, porque o llegamos tarde o llegamos demasiado antes. Nos adelantamos al tiempo de lo que Dios quiere hacer. ¿Qué cosas se ven en este mundo? Como por ejemplo cuando vemos una madre que es prácticamente una niña cuidando a otro bebé. Los resultados son catastróficos. ¿Por qué? Porque esa mujer, sí, Dios quería que tuviera un hijo, pero se adelantó en el tiempo. A los 14, 12, 13 años, muchas jóvenes salen embarazadas y no es su tiempo. Eso es adelantarse al tiempo. Lo mismo sucede en las iglesias. O podemos tardarnos demasiado. Jesucristo sabía qué es lo que Él tenía que hacer. Él conocía cuál era la voluntad de Dios o del Padre para su vida. Entonces, es importante también con esto del tiempo decirle a usted de que usted tiene que tener un sueño en su vida. Usted, desde niños tenemos que tener un sueño. Al niño se le pregunta qué quiere ser cuando sea grande. Tiene que tener un sueño, pero muchos sueños se ven truncados por una sencilla razón, porque no conocemos el tiempo, porque no comprendemos el poder del tiempo. Un jovencito que no entiende el poder del tiempo, él quiere ser, qué sé yo, doctor, abogado, pero no quiere levantarse en la mañana, llega tarde a la escuela. Lo mismo sucede en la iglesia, ¿verdad? Y solamente aquel que no entiende el poder del tiempo llega tarde a los eventos que tiene en la vida. Por ejemplo, Tomás incluso le pasó de que no solamente, bueno, llegó tarde, llegó 7 días tarde. No estuvo presente durante 7 días, llegó tarde a la cita. Cuando los discípulos ya habían participado de haber visto a Jesucristo resucitado, 7 días después, Tomás llega y le dicen el Señor ha resucitado y él no cree. Qué peligroso es el no respetar el tiempo, el llegar tarde. Qué peligroso es porque podemos perdernos de grandes bendiciones y llegar al punto de no creer. Tomás tuvo la bendición de que el Señor lo visita y se le aparece, ¿verdad? Y le muestra sus manos y el costado, pero no a todos les va a pasar eso.
Por eso debemos de respetar el tiempo. Incluso nos pagan 40 horas aquí en Estados Unidos, nos pagan por el tiempo, porque saben de que el tiempo vale, que es valioso. Pero bueno, dice, siguiendo con la porción, dice de que cuando en el verso 5 dice, y su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere, hablando de Jesús. Es importante de que los servidores estén alineados, que los servidores estén alineados con los líderes dentro de una iglesia, ¿verdad? Que sean obedientes, porque si el líder de una iglesia dice una cosa, pero los servidores no quieren obedecer, va a ser difícil que esa obra siga adelante. Por otro lado, tenemos algo más, ¿verdad? Dice, estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, y sigue diciendo algo más allí, pero dice que habían 6 tinajas de piedra. Eso nos habla de que eran 6 tinajas que estaban dentro de esa boda, pero que estaban sin pacto. Acuérdese que el pacto dice que cambiaría nuestro corazón de piedra y nos daría un corazón de carne. Por otro lado, dice de que estaban allí, dice, 6 tinajas de piedra para agua. En otras palabras, eran 6 tinajas de piedra que están allí y que tienen un propósito, ¿verdad? Eran para agua, pero están vacías, Algo más es que dice que estaban allí conforme al rito de la purificación de los judíos. O sea, que ya estaban amoldados, que no conocían otra cosa más que un ritual. Habían participado durante mucho tiempo de un rito. Durante toda su vida hay gente dentro de las iglesias que solamente han participado de un rito. Van a la iglesia conforme a la costumbre, conforme al rito, pero que no conocen más del Señor, no conocen la gloria del Señor. Entonces, luego dice que el Señor llama a los servidores y les dice que llenen las tinajas, ¿verdad? Y usted sabe la historia, llenan las tinajas de agua, las llenan hasta arriba, le llevan al maestresala. Y allí me quiero detener una vez más. El maestresala es como el director del servicio, es como habla de liderazgo, es el maestro de ceremonias, pero que es alguien que ya tiene un plan preestablecido. Y cuando llega el Señor a esta boda, cuando el Señor se hace presente, el Señor le va a cambiar el orden de las cosas. Y entonces dice que manda a los servidores a que llenen el agua y luego le dicen que le lleven al maestresala. Y ellos vieron todo el milagro de que el agua se convierte en vino, y entonces el maestresala la prueba. Y cuando la prueba y ve de que el vino es de alta calidad, dice la Biblia que se va prácticamente a reclamarle al esposo, ¿verdad? Y le dice, todo hombre, fíjense en esos detalles, todo hombre sirve primero el buen vino, mas tú has reservado el mejor vino hasta el final. Él tenía razón, todo hombre, pero el que está allí no es cualquier hombre, es Jesucristo, es el Hijo de Dios, el que ha venido a traer una respuesta, el que ha venido a hacer la solución del problema. Y él dice, no, pero todos los demás lo hacen de esta manera. Veniste y me trastornaste todo, porque primero se sirve el mejor vino y después, cuando ya están bien entrados, cuando ya están bien borrachos, ¿verdad? Entonces se sirve el inferior. Pero tú has reservado el mejor vino para el final. Sí, el Señor estaba guardando lo mejor para el final. Hasta el día de hoy es así. Por eso es que Él también dijo que nosotros haríamos mayores cosas de las que Él hizo,
porque para el final viene un avivamiento glorioso. Pero es importante entender todos estos detalles. Una iglesia, resumiendo, una iglesia donde el liderazgo no tiene respuestas, siempre va a ser una iglesia vacía. Una iglesia donde no hay vino, va a ser una iglesia aburrida. Algunas personas van a estar allí. Y como dice aquí, 6 tinajas. Hay iglesias que 6 personas se reúnen y le llaman que dicen que es la gran congregación. A veces incluso hasta con los grandes nombres, ¿verdad? Que son tan atractivos. Pero 6 tinajas están allí, reunidas, embrocadas, vacías, de piedra, endurecidas, viviendo un rito sin ver la gloria del Señor. Pero qué bueno que hay aquellos que son como María, que acuden al Señor y le dicen: Señor, tú tienes la solución a este problema. Pero eso nos da la enseñanza que nosotros también, como el Señor, tenemos que ser la solución a los problemas y no el problema. Nosotros tenemos que ser la sal de esta tierra, la luz de este mundo. Y cuando nosotros seamos eso, cuando nosotros presentemos una solución a la necesidad de nuestra sociedad, la gente nos va a seguir. A Juan el Bautista, la gente no les importaba si tenían que viajar de lejos. Cuando en una iglesia hay presencia de Dios, hay palabra de Dios, a la gente no le importa si tiene que volar, si tiene que manejar horas, no le importa. No le importa si tiene que llegar tarde a su casa. La gente va porque allí sabe de que hay respuesta para sus necesidades. Las iglesias donde el liderazgo no es obediente, donde el maestresala, ¿verdad?, el director, el liderazgo tiene ya su manera preestablecida y no permite que el Señor haga cosas nuevas, es una iglesia que está a punto de desaparecer. Es importante tener los ojos y los oídos espirituales abiertos al toque del Señor. Interesantemente, la Biblia dice acá en el verso 11, dice, este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Cuando yo veo eso me asusta porque digo, ¿cómo es posible que los discípulos no creyeran en él hasta que vieron este milagro? Pero también eso me lleva a pensar otra cosa. Cuando en una iglesia se manifiesta la gloria de Dios, la fe de la gente crece y se vuelven discípulos, quieren escucharte, quieren seguirte, quieren aprender de ti, porque saben de que tú tienes la respuesta. Hermano, no perdamos el tiempo con ritos, no perdamos el tiempo pensando de que entre más cultos tengamos, vamos a llenar la iglesia. La manifestación de Jesucristo en medio de nosotros es lo que trae la solución a las necesidades en los corazones de las personas. Si tienen un comentario, si tienen algún saludo o una petición, podemos orar juntos y permítame hacer esta oración con ustedes. Padre, te doy gracias en esta tarde, Señor, por permitirme compartir esta palabra con mis hermanos donde quiera que se encuentren, allí donde están en su necesidad. Yo sé que tú tienes poder para sanar a los enfermos, tú tienes poder para solucionar un problema, tú tienes poder para traer respuesta a las inconveniencias, tú tienes poder, Señor, para transformar una vida de ritual, una vida seca, una vida sin bendición, en una vida llena de la manifestación de tu gloria. Señor, yo te pido que tú llegues a esa iglesia, que tú llegues a ese hogar, que tú llegues a esa vida, a ese pastor, a ese líder, a ese diácono, a esa diaconisa, a ese esposo, a esa esposa, donde se les acabó el vino, donde hay inconveniencias y necesidades. Llega tú, Señor,
y cambia las cosas, Señor, para que mis hermanos y amigos, si es que ven este video, Señor, puedan encontrar la solución a sus problemas, Señor, en ti, Jesucristo, nuestro Salvador. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos, y les deseo muchas victorias. Recuerden, su sueño tiene que tener una fecha para que se vuelva cita. Y cuando se vuelva cita, usted va a ver la bendición de Dios. Pero acuérdese que en medio de sus sueños tome en cuenta a Jesucristo, porque Él tiene la solución y la respuesta a su necesidad. Dios les bendiga. Amén.